el día que la iglesia abandonó la escritura para abrazar ideologías y filosofías creadas por los hombres. A continuación, van a ver el primer punto de los 10 cargos contra la iglesia, un famoso sermón predicado por el pastor Paul Washer, que además van a encontrar en el comentario fijado de manera escrita. Los aliento a que lean y escuchen esta predicación tan edificante y necesaria para estos tiempos. Ahora, quiero hablar sobre las 10 acusaciones, si tenemos el tiempo. Cosas que creo que deben cambiar. En primer lugar, la primera acusación, negación de la suficiencia de la Escritura. Especialmente en mi denominación, una negación pragmática de la suficiencia de la Escritura. 2 Timoteo 3 dice: has sabido las sagradas Escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda Escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Durante las últimas décadas ha habido una fuerte batalla relacionada con la inspiración de la Escritura. Muchos de nosotros en las denominaciones más liberales ciertamente la hemos tenido. Una batalla por la Biblia. Pero hay solamente un problema. Cuando tú llegas a creer como individuo que la Biblia es inspirada, tú apenas has peleado la mitad. Porque la pregunta no es solamente si la Biblia es inspirada o inerrante. La principal pregunta se sigue y es: ¿la Biblia es suficiente? ¿O tenemos que traer cada estudio de ciencias sociales y culturales para saber cómo manejar la iglesia? Esta es la pregunta principal. Los estudios sociales, en mi opinión, han tomado precedentes sobre la palabra de Dios, de tal manera que la mayoría de nosotros ni siquiera lo ve. Están tan enraizados dentro de nuestra iglesia y en nuestro evangelismo y misiones que difícilmente puedes llamar cristiano a lo que estás haciendo. Psicología, antropología, sociología se han convertido en las principales influencias de la iglesia. Hace muchos años, cuando estaba en un seminario, recuerdo que un profesor caminó dentro del aula y comenzó a dibujar huellas de pisadas en el pizarrón. Y mientras las hacía marchar a través de la pizarra, él se volvió a nosotros y nos dijo solamente esto: Aristóteles está caminando a través de los pasillos de esta institución. Cuidado. Porque yo escucho sus pasos más claramente que los del apóstol Pablo y del equipo de hombres que anduvieron con él, y aún más fuertes que los del mismo Señor Jesucristo. Hemos llegado a creer que un hombre de Dios puede manejar ciertas pequeñas áreas de la vida diaria de la iglesia, pero cuando las cosas se vuelven difíciles necesitan ir con un experto. Eso es mentira. Dice aquí en la Escritura que un hombre de Dios estará equipado, adecuado, enteramente preparado para toda buena obra. ¿Qué tiene que ver Jerusalén con Roma? ¿Y qué tenemos que ver con todas las ciencias sociales modernas que fueron realmente creadas como una protesta contra la palabra de Dios? ¿Y por qué el evangelismo y las misiones y el llamado crecimiento de la iglesia están más formados en el antropólogo, por el sociólogo y por el analista de bolsa de valores que están cada tendencia cultural? Toda actividad de nuestra iglesia debe estar basada en la palabra de Dios. Toda actividad en misiones en la palabra de Dios. Nuestra actividad misionera, nuestra actividad de la iglesia, todo lo que hacemos debe fluir del teólogo y el exégeta, del hombre que abre su Biblia y solo tiene una pregunta: ¿cuál es tu voluntad, oh Dios? No debemos enviar cuestionarios a las personas mundanas para descubrir a qué clase de iglesia ellos asistirían.
Una iglesia debe buscar amigablemente a los incrédulos, pero reconociendo que solo Dios es quien halla a los hombres. Y si quieres ser amigable con alguien, satisface a Dios y a su gloria. A pesar de que todo esto sea rechazado, nosotros no estamos llamados a construir un imperio, no estamos llamados a ser aceptados, estamos llamados a glorificar a Dios. Y si tú deseas que la iglesia sea algo más que personas diferenciadas del mundo, entonces tú quieres algo que Dios no desea. Deseo que escuches a Isaías por un momento, capítulo 8. Escucha lo que dice. Y si les dicen, pregunten a los encantadores y a los adivinos que susurran hablando. Esto es una perfecta definición, o por lo menos una ilustración de las ciencias sociales y los gurús expertos en crecimiento de iglesias y todo lo demás, porque cada 2 o 3 años todas sus teorías principales cambian, no solo en lo que es el hombre o cómo arreglarlo, sino en lo que es la iglesia y cómo hacerla crecer. Cada 2 o 3 años hay una movida viniendo a decir qué puedes hacer para convertir a tu iglesia en algo fantástico a los ojos del mundo. Recientemente uno de los más grandes expertos en crecimientos de iglesias dijo que estaba totalmente equivocado en todas sus teorías, pero en lugar de llevarlos a las escrituras con sus rodillas rotas llorando, él fue a descubrir otra teoría. Ellos no dan palabras claras. Dice aquí en Isaías, ¿no consultará el pueblo a su Dios? ¿Consultará a los muertos por los vivos? Debemos nosotros, como hombres de iglesia, como predicadores, como pastores, como cristianos, debemos ir y consultar a los muertos espiritualmente en nombre de aquellos a los que el Espíritu Santo ha hecho vivir. Absolutamente no. La iglesia ha abandonado la suficiencia de la Escritura. Es necesario volver a la palabra de Dios. Esto ha afectado todas las áreas de la iglesia, pero también y principalmente en el evangelismo. La iglesia ha abandonado el evangelio como el medio de salvación y ha abrazado un método que intenta atraer a las personas con carnalidades. Por ejemplo, intentan atraer a las personas con comida, con teatro o con actividades de la iglesia que se ven de manera atractiva. Y estas cosas no son malas en sí mismas. El problema es cuando son un sustituto de la predicación del evangelio, el único medio para salvar a los hombres. Además, se ha sustituido también el mensaje del evangelio por meras palabrerías humanas. Si nosotros queremos predicar bíblicamente, tenemos que considerar necesariamente los siguientes 6 puntos. El carácter de Dios, su amor, su santidad, su justicia, su ira. La ley de Dios que nos hace ver y entender cuán pecadores somos y cuánto necesitamos de Cristo. La eternidad. Tenemos que hablar a las personas sobre la realidad del cielo, del infierno y del juicio de Dios. Y después el mensaje mismo del evangelio, que es la vida y obra de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, su muerte en la cruz y su resurrección y ascensión. Además, también tenemos que realizar el llamado en la predicación del evangelio, que es el llamado a las personas a arrepentirse de sus pecados y creer en Jesucristo como el único y suficiente Salvador. Por último, decirles a las personas, y esto también es principalmente para el predicador, pero también para el oyente, decirles a las personas que Cristo es digno de que lo sigamos con todo nuestro ser. Pero predicadores y evangelistas, tengan en cuenta este último punto, que la predicación es para la gloria de Dios y no para satisfacer su propia carnalidad. Ni siquiera predicamos principalmente por amor a los hombres. Predicamos principalmente para la gloria de Dios y en segundo lugar por amor a los hombres. Si querés saber más sobre estos 6 puntos de evangelismo y querés un desarrollo ampliado sobre estos conceptos y querés que realicemos un taller al respecto, dejadlo en los comentarios.
También, si te interesa continuar aprendiendo sobre los 10 cargos que ha desarrollado el pastor Paul Washer, hacénoslo saber en los comentarios. Acá podés encontrar otro video sobre esta serie de predicaciones.